לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos como cada 2 semanas con Alejandro Rubinstein en México para hablar de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, en tus estudios muchas veces abordamos temas actuales, pero también temas que tienen que ver con la evolución histórica de los nombres, y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? Efectivamente, hoy hablaremos de las tendencias y llamaremos globales porque realmente cumple con el análisis de por doquier donde los judíos hemos estado y saber cuáles son estas tendencias, como ya lo apuntaba, de la nominación de los seres humanos. Y desde los tiempos primarios, los tiempos bíblicos, los judíos generalmente teníamos un solo nombre. El hebreo era nuestro idioma vernáculo y la gran mayoría de los nombres estaban basados en este idioma. Los ejemplos pueden incluir, obviamente, a Yitzhak, que significa aquel que ríe, Yosef, que es Dios incrementará, Yehudá, el que alaba a Dios, Raquel, que se refiere a un cordero, Rivka, que se refiere a esta persona que ha sido atada, o Tzipora, a un pájaro. Únicamente lo podemos hablar ya en los libros bíblicos que en los posteriores, naturalmente, encontraremos los primeros ejemplos de los judíos con dos nombres. El caso de Hadasa, que también es conocida como Esther, que aparece en el libro homónimo, en el capítulo 2, versículo 7, que es un nombre, obviamente, de un origen persa antiguo. Y el caso de Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, que fueron escogidos por su belleza e intelecto para ser entrenados y capacitados como asesores a la corte babilonia, Shadrach, Meshach y Abednego, respectivamente. Y esto lo consta el libro de Daniel en el primer capítulo, en el versículo 7. Hay que tomar en cuenta que estos ejemplos vienen naturalmente de la diáspora, no de Israel. Y en ambos casos el primer nombre está basado en hebreo, que es puramente judío, y en el segundo caso lo obtenemos de un idioma no judío que era utilizado para tener contacto con el mundo gentil. Después del retorno de Babilonia de la cautividad, esto es en el 6º siglo antes de la era común, grandes porciones de la población judía, especialmente aquellos judíos que vivían en Galilea y en Samaria, para aquellos que no lo sepan, son provincias norteñas de la tierra de Israel, cambiaron su idioma vernáculo del hebreo hacia el arameo. Y en los siglos que continuaron, el hebreo continuó siendo de alguna manera el idioma que en primera instancia se hablaba más en Judea, la provincia sureña del país, con su capital central al día de hoy, que es Jerusalén. Aunque el papel del arameo poco a poco iba incrementándose. Después de la destrucción del segundo templo, que esto es en el año 70 de la era común, el hecho de que el hebreo continuó siendo utilizado como un idioma escrito fue desplazando al arameo en el día a día. Y esto lo podemos corroborar con la literatura rabínica. Los cambios lingüísticos de este periodo generaron una gran influencia en los nombres propios utilizados por los judíos. Muchos judíos aparecen con sus propios nombres en los libros de Ezra, Nehemías y las crónicas, a donde ahí encontramos nombres arameos. La terminación AI, el sufijo AI en estos nombres, es indicativo de lo que estoy explicando. Los nombres como Haggai, Shabbatai, Shammai, Zakai y otros más. El arameo siguió siendo el idioma que se hablaba en todo el Levante, prácticamente, Israel, Siria, lo que hoy conocemos como Líbano y Jordania, y algunas otras zonas vecinas.
tanto para judíos como para no judíos, desde los últimos siglos del primer milenio antes de la era común hasta la conquista musulmana del séptimo siglo. Y aquí es muy importante porque el lenguaje que se utilizaba en la Gemara, que es uno de los dos componentes del Talmud, aparece de una manera sin sorpresa que se utiliza en primera instancia nombres de origen arameo. Esto es, nombres como Akiva o Yossi son las formas arameas de los nombres Jacob o Yosef, respectivamente. Abba se refiere al padre, Jalafta, a la persona que no se mantiene de una manera constante. Haniná es una persona compasiva y Jizda, una persona que tiene gracia y que hace obras de beneficencia. Algunos nombres arameos son más recientes. En el siglo VIII al X encontramos Natronai, Sherirá, dentro de las cabezas de las academias rabínicas de Pumbedita en Babilonia. Y las referencias más antiguas a Shraga, que ese sí es un nombre muy común al día de hoy, una candela, también lo encontramos con otro nombre que tiene una variante que es Ur-Shraga, que es una connotación de que Ur es una flama en hebreo y que se asocia a la voz Shraga, candela o vela en esta parte de las Américas, a donde pues una flama viene precisamente de la candela. Y esto aparece en fuentes de Alemania ya en los siglos XII y XIII. Los judíos empezaron a utilizar nombres no semíticos en épocas muy antiguas y por lo tanto podemos hablar de los nombres griegos que se encuentran utilizados en la tierra de Israel ya desde la presencia de mi tocayo, don Alejandro el Grande, en el año 333 antes de la era común. En adición a este nombre podemos encontrar los nombres de Antígonos, Dositeos, Hircanos, Petros, Filipos, Teodoros y Trifón. Todos son nombres que aparecen en el Talmud. Y también en dicha obra encontramos otros nombres, pero ya con expresión griega. Esto es, Isaac, no escrito en el estilo judío, sino en el estilo griego, que es la ISAK, por hacer una transliteración, Judá, Levitas y Simón, cuyos nombres hebreos eran Itzhak, Yehudá, Levi y Shimón respectivamente. Estos nombres son particularmente comunes en la diáspora, en las áreas a donde la mayoría gentil era griega. Ya en los años 330 antes de la era común hasta 200 de la era actual, uno puede encontrar un número significativo de nombres hebreos en griego ya en la tierra de Israel. Durante los primeros 2 siglos de la era común, algunos judíos empezaron a utilizar nombres latinos y estos nombres se convirtieron en comunes, especialmente en varias provincias del Imperio Romano y particularmente en Roma. Dentro de los ejemplos talmúdicos están Agripa, Drusus, Julianus, Justus, Rufus y Titus. Algunos judíos ya empleaban 2 nombres, uno hebreo y otro griego o latín. Algunas veces el segundo nombre estaba relacionado ya sea fonética o semánticamente con el primer nombre. Y ejemplos de nombres por par en esta circunstancia son el de Aftalión, Polión, que fue un rabino a la mitad del primer siglo de la era común, anterior a esta era, Saúl, que es llamado Pablo, ya en el primer siglo de esta era, y hace una referencia claramente a Pablo el apóstol. Yossi o José, Jasón, Hillel, Yulus, y en algunos casos nombres no semíticos eran utilizados únicamente en documentos escritos en griego o en latín. Lo más seguro es que este uso estaba limitado al contacto con el mundo gentil, mientras que en el contexto judío las personas seguían utilizando sus nombres propios judíos. Los textos religiosos nos indican que habrán referencias de rabinos que únicamente empleaban el nombre griego o el latín porque, pues evidentemente, es mucho más grande la población no judía y que así podían ellos hacer
conocidos sus trabajos. En los primeros siglos de la Era Común, el testimonio directo del Talmud en el Tratado de Gitín, en la página 11 vuelta, indica que la mayoría de los judíos diaspóricos tenían nombres gentiles. En toda la cuenca del Mediterráneo, el uso del griego y del latín para efectos de denominar a las personas estaba relacionada con la aculturación lingüística de los judíos. Esto es, los judíos utilizaban estos idiomas en todas sus esferas de vida y por lo tanto empezaron a abandonar el hebreo. Uno puede especular que también empezaron a cambiar el idioma la gran mayoría de personas, esto es, a los no judíos también, mientras que los judíos retuvieron una parte de sus nombres propios hebreos o arameos, que también es un idioma asociado directamente al judaísmo. Otros ya empezaron a utilizar con muchísima más frecuencia los lenguajes vernáculos. Durante la Edad Media, hubieron cambios muy importantes ocurridos en la cultura judía en varios países que pusieron al hebreo en una posición muy prestigiosa o privilegiada. En los primeros siglos, una gran porción de la literatura religiosa judía fue compilada en arameo por los estudiosos que vivían en Babilonia y en la tierra de Israel. Estas áreas fueron sufriendo progresivamente la arabización e islamificación que va seguida de la ya llamada conquista musulmana del siglo VII. Y como este resultado es el uso del arameo entre el judío y el gentil, declina de manera dramática porque, aunque los judíos siguen estudiando el Talmud en arameo, en sus aspectos de vida empiezan a utilizar el árabe como su lenguaje de día a día. El hebreo se restableció también como un lenguaje de uso cultural. Y así podemos decir que el renacimiento parcial del hebreo durante los últimos siglos del primer milenio fue ya más notorio. Al inicio de tal periodo, los judíos empezaron a establecer el hebreo como un lenguaje prestigioso, común únicamente para los judíos de varias regiones. Grandes cambios en el cuerpo de los nombres propios fueron ya notorios en este renacimiento del hebreo. Y podemos encontrar numerosos nombres bíblicos que ya no eran utilizados y que en esa época se empezaron a utilizar. Por ejemplo, Elisha es muy poco conocido en la antigüedad, salvo el personaje naturalmente bíblico, pero no hay mención de ningún Abraham, Asher, Dan, David, Gabriel, Gad, Ishaya, Israel, Joel, Rafael, Shimshon o Salomón en el Talmud, porque algunos lo utilizaron únicamente de manera, digamos que era para la población menos culta, y otros llegaron a utilizar, aunque en menos frecuencia, los nombres de Aarón y Moshe. Sin embargo, los primeros siglos del segundo milenio de la Era Común, ya encontramos nombres que se utilizan con mayor frecuencia en el Medio Oriente, en Francia, en Alemania, en Italia y en el país en donde tú te encuentras, en España, donde vamos a encontrar ya un establecimiento de nuevas costumbres que lo veremos en la próxima emisión. ¿Qué te parece, Jorge? Sin duda, una historia apasionante. Empezamos a recorrerla desde muy antiguo y llegaremos seguramente a los tiempos actuales a través de estas crónicas que nos remites. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.